Regresamos y ya tenemos a Violeta Santiago con nosotros aquí en el estudio para presentar este libro que se llama Guerra Cruz. Y yo aquí siento una conexión porque las dos tenemos amor por nuestra tierra, somos paisanas. Bienvenida. Gracias, Elsa, gracias, Pablo. Es un placer. Es un placer tenerte aquí. Oye, por favor, platícanos un poquito acerca de este libro. Me queda claro que Carmen Aristegui hizo el prólogo. Sí. ¿Cómo fue todo este trabajo para poder llegar a tener tu tesoro ahí? Bueno, este es mi primer libro, ha sido un gran trabajo. Soy reportera veracruzana, tengo 5 años ya ejerciendo el periodismo. Sin embargo, muchas de las historias que se escriben aquí en Guerra Cruz son anécdotas o cuestiones que viví desde que estaba en la carrera en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana, que me fui a vivir al puerto de Veracruz, bastante joven, sola. Y bueno, en ese tiempo el puerto era una belleza, ¿no? Lo que recordamos, alegría, podías salir de noche, era muy tranquilo y de repente con todo el ingreso de la inseguridad empezamos a ver cómo las calles se empezaron a llenar de patrullas, de uniformados fuertemente armados. Y bueno, esta militarización de la seguridad, lejos de ser un sinónimo de tranquilidad, pues realmente es el síntoma de que algo está pasando. Y empezamos a enterarnos de pues, situaciones bastante graves que acontecían en el puerto. En ese entonces, bueno, todavía era estudiante, pero sí me quedó muy en claro que algo estaba ocurriendo muy fuerte. Cuando salgo de estudiar y empiezo casi inmediatamente a trabajar como corresponsal en el sur de Veracruz, pues cubro, al mes de estar trabajando, cubro mi primer caso de desaparición forzada. Y eso me marca muchísimo porque lejos de irme por la línea oficial, que normalmente se decía que a quienes se llevaban es porque andaban de malosos, es como se maneja la línea oficial, decidí ir con las familias, con la familia y preguntar quién era esa persona, cuáles eran sus sueños, qué le gustaba comer, en qué había trabajado, vaya, qué lo había llevado a estar en el lugar en donde se dio esta desaparición. Y te das cuenta que la mayor parte de los casos pues son de personas que no tenían absolutamente nada que ver con la delincuencia. O sea, circunstancial, un mal momento, un mal lugar. Se los llevan porque pueden. La desaparición forzada, al menos en Veracruz y creo que también en muchas partes de México, tiene muchos fines. En el caso de las mujeres es horrible. Hablamos de muchos delitos que hay detrás. Y en el caso de los hombres también se han llevado a jóvenes, por ejemplo en el norte del estado, en Poza Rica, se han llevado a muchachos de buena condición física, buena complexión y bueno, lo que las mamás han investigado, los colectivos, es que también se los llevan para hacer trabajos. Es decir, no toda la desaparición acaba en muerte, pero eso es lo más grave para estas personas. No sabes dónde está tu hijo, tu hija, tu familiar, si está vivo, si está muerto y está descansando, si comió, si tiene frío, es algo verdaderamente horrible. Oye, Violeta, después de toda esta investigación, uno pensaría en apuntar nombres, en decir situaciones, pero parece algo sistemático ya. Ese es el problema a veces de todo esto. Y no solamente se ve en Veracruz, se puede ver reflejado en Guerrero, se puede ver reflejado, o sea, hay muchas partes donde está pasando. Tú que has hecho esta investigación, ¿en qué momento se fue esta ruptura del tejido social? ¿En qué momento se perdieron las calles? ¿En qué momento empezó a suceder esto? Estamos hablando, al menos en cuestión de Veracruz, hace más de una década. Ya con el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, ya se había dado este inicio de este tipo específico de violencia. Sin embargo, bueno, es con Javier Duarte que esto estalla y hablamos, como bien mencionabas, de una participación del Estado, algo sistemático. En el caso de las desapariciones, que considero uno de los delitos más graves que puede haber, la misma policía estatal se encargó de realizar esta desaparición sistemática, es decir, no podemos irnos con esta idea de los buenos y los malos. En este caso, el gobierno del Estado con Javier Duarte tuvo muchísimo que ver. La policía que estaba a manos de Arturo Bermúdez Zurita, el capitán Tormenta, pues fue la que se encargó de desaparecer una gran cantidad de jóvenes y hay registros, hay testimonios y bueno, en muchos casos lo que nos faltan son los cuerpos. Oye, Violeta, tenemos que ir a un corte, pero te quiero preguntar esto porque mencionas nombres. Hiciste una investigación muy profunda y en este país ser periodista es una profesión de riesgo. Quiero que me contestes, regresando, ¿qué implica para ti ser periodista? ¿Qué
responsabilidad tienes y qué miedo también te da realizar esta profesión? Nosotros vamos a un corte, no se vayan, regresamos con esta respuesta que digo, desgraciadamente sucede en este país. Así es. Y bueno, continuamos y aquí seguimos, por supuesto, con Violeta Santiago con nosotros. Y justamente Pablo te dejó en una situación, una pregunta bastante complicada y aparte yo quisiera agregar algo. No solamente periodista, no solamente alguien que quiere hablar con la verdad, sino que también eres mujer. Y hoy en día, lamentablemente, ser mujer se ha vuelto peligroso. Entonces, ¿cómo te sientes tú? ¿Cuáles son tus miedos y cuáles son tus retos? Bueno, sí, es complicado, como mencionabas. Ser periodista ya es difícil. En Veracruz, del 2011 al 2018, fueron asesinados 22 periodistas y apenas a inicios de agosto tuvimos el caso número 23. Es decir, Veracruz, para ser periodista, es más peligroso o casi tan peligroso como si estuvieras ejerciendo en Irak o Afganistán. O sea, ese grado lo han puesto organizaciones como Artículo 19, Periodistas Sin Fronteras, de cómo está la situación en Veracruz. Entonces, si a esto le agregamos ser joven y ser mujer, bueno, es mucho más complicado. A veces por cuestión de la edad o del género, no te toman tan en cuenta las fuentes. Cuando cubres nota policíaca, la mayor parte de tus fuentes son hombres. Entonces, sí es complicado a veces tratar con ellos, tener cuidado también. Y vaya, se vuelve algo bastante difícil, pero en general, en el caso de la seguridad personal, bueno, seas hombre o mujer, nadie está exento a ser víctima de algo si haces tu trabajo, y lo peor, por hacer bien tu trabajo. En este libro, bueno, la primera parte trata justamente sobre la situación del periodismo en Veracruz, y no nada más de los casos de los colegas que han sido asesinados, sino también, como lo mencionó, de los colegas que sobrevivieron. Algunos compañeros que fueron víctimas de los secuestraron brevemente, los amenazaron, los soltaron. Algunos compañeros que estaban realizando su trabajo y les llegaron y les dijeron, ¿sabes qué? Borras toda tu información o dame la cámara. Y vaya, estos episodios que han marcado su trabajo y que se ha reflejado en cómo hacen ahora el periodismo. Entonces tienen que tener mucho más cuidado. Algunos también han sufrido cuestiones como ansiedad, paranoia, depresión. Entonces, y si a esto todavía le sumamos la precariedad de los medios, bueno, hay muchos colegas que tienen que hacer 3, 4, 5 trabajos, incluso algunos que no tienen nada que ver con el periodismo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces también vemos el caso de muchos colegas asesinados que en su momento, pues, fueron ninguneados de su trabajo como periodistas porque al mismo tiempo ejercían como taxistas o tenían un puesto de comida, que no alcanza. Pero ¿tienes miedo? ¿Te da miedo? O sea, la pregunta es esa, o sea, sigues ejerciendo a final de cuentas, sigues siendo parte de, sigues teniendo esa sensación de vulnerabilidad, de no protección, de que siguen siendo un gremio visto con voz, pero olvidado en cuestión de seguridad. Pues lo sabes, pero tener miedo no resuelve nada. Entonces, siempre he dicho que ya pagué mi cuota de miedo hace muchos años, cuando empecé, lo que te mencionaba, el tiempo Aparte es una niña. Sí, es una niña. Tienes 28. Sí. O sea... Entonces, en el tiempo de Javier Duarte era mucho más difícil, le pensabas 3, 4 veces, mandabas la nota y después decías, híjole, no la debí de haber firmado, qué hice, con quién me metí. Pero bueno, finalmente también vas forjando el carácter y bueno, a estas alturas dices, pues no puedes tener miedo, hay mucha gente también que depende de ti, que necesita hablar, necesita el espacio y pues vaya, aprende uno a vivir con esto y a salir adelante. ¿Puedo? Sí, claro. Muchas gracias. Oye, Violeta, ¿cuánto tiempo de investigación te tomó hacer este libro? El libro ya como tal, en proceso de escritura, fueron más de 6 meses, 7, 8 meses ya con... Relativamente rápido, realmente. Relativamente rápido. Tienes mucho material, creo. Había bastante información, la verdad también agradezco muchísimo a los colectivos, con ellas pude trabajar la segunda parte del libro que trata este fenómeno de las desapariciones, las fosas, y bueno, sí tengo que decirlo, este grupo de casi todos liderados por mujeres, en un 90%, liderados y conformados, pues bueno, ellas han hecho un gran trabajo que creo que valía la pena hablar de ello, darse a conocer
porque pues han sido profesionistas o amas de casa que fueron arrancadas de su vida, de su tranquilidad y se convirtieron en expertas forenses para poder salir a buscar a sus hijos. ¿Sabes? No me gustaría tocar el tema justamente eso porque creo que hay cada caso, y ha de estar aquí escrito, la gente quiera debería buscarlo, no solamente como una cuestión de ver qué pasa, sino de entender cómo llegamos a esto. Pero hablas de gobiernos pasados, hablas de que en Duarte era complicado. ¿Ves que se esté cambiando el curso hoy por hoy? ¿Que esté cambiando el cauce de esta ola de violencia hacia otro lado? Lamentablemente la cuestión de la violencia es algo muy complejo, es algo que siempre digo, no explotó así de la nada, es algo que ha ido conformándose y aumentando cada año. Es increíble, aun cuando no lo pudiéramos creer, que las administraciones que precedieron a Javier Duarte en índices fueron más violentas que su mandato, aun cuando el horror lo asociamos con Javier, ¿no? Esto porque, bueno, esta violencia ya se enraizó en Veracruz y es muy difícil que se pueda quitar de la noche a la mañana, así como la violencia tampoco llegó de la noche a la mañana. Pero se está haciendo algo de manera positiva, o sea, sí están por lo menos buscando métodos o siguen en el mismo camino. Bueno, cada gobernante instala sus políticas públicas, sobre todo en materia de seguridad, que es lo que más preocupa, pero hasta el momento si nos vamos a las estadísticas, no se ha visto que haya un reflejo positivo, que esto esté bajando, al contrario, se siguen dando casos. En Semana Santa tuvimos un caso que saltó a nivel nacional de la masacre en Minatitlán, y bueno, este tipo de episodios siguen realizándose en Veracruz. Ahorita con el tema de los feminicidios, híjole, está muy complicado en el estado, van más de 150 mujeres asesinadas, entonces pues no podemos decir que esto esté mejorando. Y no solamente en Veracruz, ¿no? Lamentablemente que, bueno, sabemos que es nuestra tierra y nos duele de una manera muy específica, pero creo que también México en general, ¿no? Y el mundo, o sea, justamente estábamos platicando, ¿no? Estábamos platicando que pensamos que estamos a salvo en, no sé, en otro continente, en otro país, y realmente eso ya se está perdiendo y es algo demasiado triste. Sí. O sea, es algo que va encreciendo cada vez. ¿Y qué podemos hacer? O sea, tú ya levantaste la voz con tu libro, con Guerra Cruz. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, justamente una de las finalidades de este libro, para las personas también que no son de Veracruz, es que se pueden interesar en nuestro caso, en lo que pasó en nuestra tierra, para ver también qué es lo que está sucediendo en sus propias ciudades. Y que no se replique, Y que no se replique. Claro. Entonces, quien pueda encontrar similitudes, siempre he dicho que Veracruz es como una caja de Petri, ¿no? Aquí pueden ver cuáles son las consecuencias de la violencia si no se hace nada. Entonces, bueno, la sociedad civil pues puede también solicitar, exigir a las autoridades que hagan su trabajo y bueno, ojalá podamos evitar que los demás estados de la República, incluso aquí en la Ciudad de México, bueno, lleguen a un grado de impunidad, de crimen, como ocurrió en este bello lugar. Oye, tengo una duda. Hablas de que la violencia se intentó en algún momento contrarrestar con más violencia. ¿A favor o en contra de la Guardia Nacional? Complicado. Por las experiencias que he tenido, estoy en contra de la militarización de la seguridad. Ya lo vivimos en Veracruz, tuvimos también Fuerza Civil y otro tipo de instituciones policíacas que lejos de brindar seguridad, bueno, también tuvieron una muy fuerte violación a los derechos humanos. Entonces, en el caso de la Guardia Nacional, por lo que ya hemos explorado en estos meses, de hecho en Veracruz se inició en Minatitlán, y bueno, resultó que son los mismos militares que conocíamos ya de años anteriores, que nada más les pusieron las iniciales, y son las mismas personas. Hay personas buenas también, tengo que decirlo, hay militares muy buenos, hay policías buenos, pero el problema muchas veces también son las cadenas de mando. Entonces, mientras siga habiendo esta violación de derechos humanos a personas inocentes, a mujeres, a migrantes, que se lleven a personas porque crean que son malos cuando son inocentes, bueno, no vamos a poder tener realmente una sensación de seguridad. Sí, totalmente. Oye, ¿dónde podemos conseguir el libro? Creo que narra de una manera, desgraciadamente, muy triste lo que estamos viviendo en este país y en particular en Veracruz. Pues ya está en todas las librerías más populares, al menos aquí en la Ciudad de México y también en otros estados. Y bueno, también en versión digital lo pueden encontrar, o sea, pedirlo hasta casa o conseguir la versión digital a quien le guste leer en estos dispositivos.
Y bueno, ojalá y este tipo de lecturas hay, no solamente son datos duros, también hay mucha crónica y mucha narrativa. Y bueno, ojalá puedan tocar la conciencia de muchas personas y pues abrir los ojos y tal vez entre todos como mexicanos pues hacer algo para ponerle un freno como sociedad a esta situación. Violeta, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que, bueno, ya te lo había dicho anteriormente, felicidades. Gracias. Y pues eres muy valiente. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y ya saben, Guerra Cruz ya está disponible para que ustedes puedan leerlo y puedan informarse y no replicar en diferentes estados y sobre todo en el mundo entero lo que está pasando lamentablemente en nuestro estado. Oye, estoy leyendo la represión en redes sociales, hablando de eso, tus redes sociales. Bueno, sería más fácil, pueden seguir en Instagram el hashtag GuerraCruz. Okay. Ahí van a encontrar la foto del libro y ahí van a encontrar más fácilmente mi Instagram porque está un poco complicado. Pero hashtag GuerraCruz y ahí me pueden seguir. Perfecto, pues muchísimas gracias, Violeta. ¿Y qué Gracias. creen? Nosotros continuamos con más, pero...